Y esta vez, como estrategia de resolución, no vamos a utilizar una estrategia básica, sino que vamos a utilizar una de las estrategias que llamamos específicas. Se trata la de ir hacia atrás. ¿Por qué debemos utilizar esa estrategia? Las estrategias específicas tienen que ir donde están los problemas que las requieren. Un problema que requiere la estrategia de ir hacia atrás es un problema que tiene una estructura muy especial. Sabemos en el problema cómo empieza, sabemos cómo se va sucediendo todo lo que el problema nos relata y sabemos cómo termina. Pero, de manera curiosa, nunca nos dan el dato del comienzo. Precisamente esa es la pregunta. De manera lógica, para resolver ese problema, lo único que tenemos que hacer es situarnos en el final y retroceder todo el camino hasta conseguir llegar al principio. En una estrategia de este tipo, sabemos que la hemos de utilizar precisamente por eso, porque vemos que hay un principio desconocido, pero en cambio hay un final conocido y un camino que también conocemos. En el problema de pequeños gastos, la información hay que buscarla leyendo el problema y tenemos lo siguiente. Hay una niña, Mónica, que hace un viaje de 3 días a París. Entonces ya esos 3 días constituyen un dato, es algo conocido. El abuelo le da una pequeña cantidad de dinero. No sabemos qué cantidad es. Lo que sí sabemos es que en esos 3 días que está Mónica en París, el primer día gasta la mitad de lo que su abuelo le dio y 1 euro más. El segundo día gasta la mitad de lo que le sobró y 1 euro más. Y el tercer día vuelve a gastar de nuevo la mitad de lo que le quedaba y 1 euro más. Al final del viaje regresa a casa y todavía tiene en su bolsillo 2 euros de la cantidad que su abuelo le regaló. El objetivo es precisamente encontrar la cantidad de dinero que le dio su abuelo al empezar. Como ven, la pregunta es el principio. Y sabemos también como dato el final. Le han sobrado 2 euros. Principio desconocido. Final, sobran 2 euros. Pero sabemos el camino. Y esa es la relación. Sabemos que cada día gasta la mitad de lo que tiene en el bolsillo y 1 euro más. Y eso lo hace 3 veces. Esa relación es el camino. ¿Cómo se ha de resolver el problema? Pues utilizando un diagrama especial, un diagrama de círculos y flechas. Tanto círculos como situaciones se dan en el bolsillo de Mónica. Pondremos 4 círculos. El primer círculo es la cantidad de dinero que tiene el primer día, el que le dio su abuelo, que no conocemos. Ese círculo estará en blanco. El segundo círculo será lo que le quede en el bolsillo después de haber ido a la tienda el primer día y haber hecho el primer gasto. Pasa el segundo día, el tercer círculo es lo que le queda en el bolsillo después de haber hecho gastos el segundo día. Y finalmente el cuarto círculo es lo que le queda en el bolsillo después de haber hecho el gasto del tercer día. Ahí sí conocemos la etiqueta. Ese cuarto círculo lleva un 2. Son los euros que le sobran. Entre círculo y círculo trazamos una flecha que indica el camino, la acción que Mónica realiza. Y esa acción es gastar la mitad y 1 euro más. ¿Qué resulta si yo aplico esa flecha? Lo que resulta es lo que gasto, pero a mí lo que me interesa no es lo que gasta Mónica, lo que me interesa es lo que le sobra, porque es lo que voy a utilizar en la siguiente compra. Y entonces es cuando hay que tener en cuenta el concepto matemático
que está involucrado ahí. Si gasta la mitad más 1, entonces, ¿en qué consiste la verdadera operación que tiene que hacer Mónica para saber lo que le sobra? Lo que le sobra es precisamente la mitad menos 1 euro. Y eso que ocurre en la primera flecha que corresponde al primer día es lo que va a ocurrir en el segundo día y en el tercero. Ya tenemos el diagrama hecho. 4 círculos, todos en blanco menos el último que tiene un 2, y 3 flechas. Cada flecha corresponde a un día y en esa flecha lo que aparece es la operación que indica qué es lo que le sobra cada día. 1/2 de lo que tenía en el círculo anterior menos 1 euro. Tenemos que entrar en la tercera fase de ejecutar. ¿Cuál es la primera acción de esta estrategia? Invertirlo todo. Hacer el diagrama exactamente al revés, empezando por el último círculo y terminando con el primero. Naturalmente, todas las flechas se tienen que invertir. Y para invertir la flecha, hay que invertir la operación. Y hay que tener cuidado. La operación, cuando se invierte, si es una operación sola, cada operación tiene su inverso. Suma es resta, resta es suma, multiplicación es división, división es multiplicación. Pero cuando hay 2, como es este el caso, dividir por 2 y restar 1, al invertirlo hay que invertir no solo las operaciones, sino invertir el orden en que se hacen. Si cuando se anda hacia el final, primero se halla la mitad y después se resta 1 euro, ahora hay que hacerlo al revés. Primero se añade 1 euro y se multiplica por 2. Cuando ya se tiene el diagrama hecho, se recorre el camino partiendo del 2. Es decir, lo primero que hacemos es añadir 1 euro. 2 más 1, 3. Y multiplicarlo por 2, 6. 6 es el número que debe ir en el siguiente círculo. Y a partir de 6 se vuelve a repetir el trabajo. 6 más 1, 7. 7 por 2, 14. Y eso es lo que aparece en el siguiente círculo. Y finalmente, 14. Le añadimos 1, 15, multiplicamos por 2 y da 30. 30 es precisamente el final, pero el final de este diagrama es el principio del anterior. Es decir, ahí tenemos la solución. 30 es la cantidad de euros que le regaló su abuelo para que se los gastara en París. Debemos ir ahora hacia la cuarta fase. Primero que nada, comprobar que es verdad. ¿Cómo se comprueba que 30 es la solución correcta del problema? Pues andando el camino tal como el problema nos lo dijo. A partir de los 30 euros hacemos el gasto. Gasta la mitad, que es 15, y 1 euro más, 16. Lo que le quedan son 14. Vuelve a gastar la mitad de 14, 7, y 1 euro más, 8. Lo que le queda es 6. Vuelve a gastar la mitad de 6, es 3, y 1 euro más es 4. Lo que le sobra es 2. Perfectamente lo que nosotros sabíamos que tenía que acabar al final del tercer día en el bolsillo de esta niña, de Mónica. Le sobraban 2 euros y 2 euros hemos comprobado que le sobran. Problema, por lo tanto, correctamente resuelto. Solución única. Cualquier otro número no daría lo que estamos encontrando. No nos queda sino redactar la respuesta, como hacemos siempre, para que los chicos se acostumbren a escribir bien las cosas, no dar un simple número, sino explicar que el abuelo de Mónica le regaló 30 euros antes de irse a París.